Hola, hoy quiero compartir con ustedes un tema sobre el descanso en el Espíritu. El descanso en el Espíritu se da muchas veces en retiros, en asambleas, dependiendo el momento. Hay muchas personas que caen en el suelo y es por obra del Espíritu de Dios. Pero también sabemos de que no todos los que caen al piso o no todos los que caen es obra del Espíritu Santo. Hay personas que caen, pero que no es obra del Espíritu de Dios. Pero en este día nos vamos a centrar en el descanso en el Espíritu, en lo que Dios hace en las personas cuando las toca, porque el descanso en el Espíritu es un don de sanación interior y liberación que sana bloqueos que impiden abrirse a la presencia del Señor y cura traumas desde nuestra niñez que nos impiden perdonar y ser felices en nuestra vida. El descanso en el Espíritu, a veces para muchas personas les da miedo. Hay personas de que tienen ideas un poco raras del descanso en el Espíritu, o creen que las personas se caen o las personas los empujan, pero realmente no. Cuando hay una presencia fuerte de Dios, la persona siente eso, como que lo empujan, pero realmente no lo ha empujado, simplemente es la presencia de Dios que lo empuja, y cuando la persona es así, cae al piso y tiene una experiencia de Dios, ¿verdad? Entonces el descanso en el Espíritu es un don de sanación interior que nos ayuda a nosotros a sanar esos traumas de la niñez, esos traumas o dolores o heridas de nuestra niñez que nos impiden ser felices. Y Dios, como Él conoce nuestro interior, Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Por eso Él viene a nuestro auxilio, y cuando se da la oportunidad de que se ora o se alaba al Señor o hay imposición de manos, entonces el Espíritu de Dios viene a nuestro auxilio y perdemos fuerza y caemos hacia el piso. Eso se le llama descanso en el Espíritu. Dice, el verdadero descanso en el Espíritu es un don carismático otorgado por el Señor. Este don ayuda a superar bloqueos o resistencias conscientes a la acción del Señor, lo cual a veces conlleva la pérdida pasajera del equilibrio corporal, deslizándose hacia el piso. Muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero nos resistimos a Él. A veces vamos a retiros o vamos a asambleas o vamos a la iglesia buscando a Dios, pero cuando Dios viene a nosotros lo rechazamos porque tenemos miedo. Nos da pena. Por ejemplo, el descanso en el Espíritu. Hay personas que dicen, yo no quisiera caer porque me da pena. Es un don de sanación interior que nos ayuda a nosotros a sanar cosas que Dios sabe que están ahí, pero por alguna razón nosotros no las soltamos. Así que el descanso en el Espíritu pertenece al carisma de sanación. Es un toque directo a los sentidos internos de la imaginación y de la memoria, con una llenura de la presencia de Dios, de su amor y de su paz. De modo que a veces el cuerpo queda como inmovilizado por un tiempo. La persona cae en descanso y cuando cae pierde fuerza, su cuerpo pierde fuerza, no puede reaccionar. Hay personas que han luchado con el Señor, han caído y han querido levantarse, pero es una presencia de Dios, y cuando es un verdadero descanso en el Espíritu, el cuerpo queda inmovilizado, pero la memoria queda intacta. O sea, nosotros seguimos pensando, seguimos escuchando, si hay música, escuchamos la música, si alguien está orando, escuchamos la oración, incluso nosotros acompañamos la oración, aunque estemos en el descanso. Porque Dios nos permite a nosotros que nuestro cuerpo esté inmóvil, pero nuestra mente sigue intacta. Dios no interviene en esa parte. Siempre nosotros seguimos teniendo el conocimiento de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La diferencia es que no podemos mover nuestras manos o nuestro cuerpo para incorporarlos. El periodo pasa como entre 5 a 10 minutos. Es el tiempo que las personas cuando caen al piso y caen, hay personas que caen de lado, caen de frente o caen hacia atrás. Es lo mismo. Cuando Dios quiere, es
la persona pierde fuerzas y aunque esté parada, la persona cae al suelo. Es Dios sanando a sus hijos cuando Dios sabe de que la persona necesita sanación. De que nos podemos resistir a este don de sanación, sí. Nos podemos resistir al descanso en el Espíritu. Podemos negarle a Dios lo que Él quiere hacer. Nosotros los podemos resistir como cualquier otra cosa. La persona no se resiste a un cambio, se resisten, porque nosotros tenemos la libertad que Dios nos ha permitido o nos ha dejado, esa libertad de aceptarlo a Él o rechazarlo. El descanso en el Espíritu es lo mismo. Nosotros podemos rechazar el descanso y irnos a la casa igual que antes, como veníamos, pero también podemos aceptarlo y permitirle a Dios que sane nuestro interior y que sane nuestras heridas, sane nuestro pasado, sanen las heridas que nos ha causado la vida, e irnos para la casa con una conciencia diferente, con algo más leve para que nuestra vida sea una vida más feliz, porque cuando Dios sana nuestro interior, cuando Dios sana la parte, los traumas de nuestra vida cambia, y el descanso en el Espíritu es eso, es una sanación que el Señor nos otorga para que nuestra vida sea diferente. Entonces ya dijimos que el descanso en el Espíritu es un don carismático que la mayoría de veces se da en los grupos de oración de la renovación carismática, pero hay otros movimientos que son de la iglesia, Juan 23, Emaús, Conquistando las Naciones, posiblemente también Bienvenidos, los cursillos de cristiandad. Hay misas de sanación, donde hay imposición de mano. La mayoría de veces existe o se da este fenómeno del descanso en el Espíritu. Y nosotros deberíamos de aprovecharlo, o sea, no resistirnos a este don y aprovechar que Dios quiere sanar. Ahora, es muy importante de que el servidor, no el pueblo, sino el servidor, tenga el discernimiento para poder discernir para poder saber si lo que está ocurriendo, si el descanso que la persona está teniendo en ese momento es un descanso por obra del Espíritu de Dios o si no es del Espíritu Santo. Entonces, es muy importante que nosotros podamos discernir. Dice, es necesario el discernimiento durante este ministerio de sanación por el descanso en el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay momentos de que las personas caen y a veces los encargados del evento van y agarran a la persona y la levantan y la persona a veces no puede quedarse de pie. A mí me tocó ver en una parroquia donde un sacerdote oraba y muchas personas caían, pero habían 2 personas que estaban levantándolos hacia la fuerza y los hacían caminar, y aún todavía como dormidos les ponían alcohol en la nariz para que ellos pudieran reaccionar. Eso evita de que la persona pueda recibir lo que Dios quiere regalarle. Otra de las cosas es que a veces a la persona la levantan y la llevan a caminar, o le preguntan cosas, que por qué hizo esto, cómo sintió esto y lo otro. Nosotros, o sea, los que ayuden en eso, es muy importante que a la persona la dejen, que le permiten al Señor hacer lo que Él quiere hacer, el sanar la parte interior de la persona, porque eso es lo que Dios quiere, sanar la parte interior, sanar los traumas, sanar las heridas, sanar lo que la persona está padeciendo. Hay momentos en la imposición de mano que cuando se le impone la mano, hay personas que caen al piso y quedan como dormidas. Hay personas que comienzan a gritar. Hay personas que comienzan a dar vuelta, a hacer como un escándalo. Hay personas que gritan. Dependiendo del caso de la persona. Hay personas que tienen influencia posiblemente diabólica, y por eso cuando el Señor los está sanando
es que gritan porque hay como un choque entre la gracia de Dios y el enemigo. Entonces el cuerpo es el que manifiesta estos movimientos porque es Dios sanando la parte interior. Si hay algún influjo diabólico en la persona, el cuerpo es que nosotros vamos a ver o vemos de que se mueve o grita o hace algunas cosas, pero es Dios realmente el que está sanando. Entonces es bueno dejarlo y no despertarlo, no tocarlo, porque es Dios el que está trabajando, porque nosotros o el servidor no es más que Dios. Dios está trabajando en la parte interior. Después, cuando la persona se levanta, posiblemente la misma persona va a decir qué es lo que va a necesitar para poder seguir un proceso de sanación sobre esta persona. Hay personas también que grita o que llora porque la vida que tiene es una vida de pecado y vuelvo y repito, cuando la gracia de Dios inunda, porque eso es lo que sucede en el descanso en el Espíritu, hay un poder grande de Dios que cae sobre la persona. Entonces cuando el poder de Dios cae o la gracia de Dios está en la persona, si hay pecado, la persona va a tener alguna manifestación, va a haber llanto, va a haber algún movimiento, pero esa es parte de la sanación interior que el Señor hace, ¿verdad? Por lo menos dice el que necesita conversión y liberación, los efectos externos de gritos, convulsiones, vueltas por el suelo, pueden significar también el choque que se produce entre las fuerzas salvíficas que vienen de Dios y las fuerzas del pecado, del influjo diabólico o del desequilibrio psicológico. Entonces, por eso es necesario el discernimiento de cuando se dan estas manifestaciones del Espíritu, que es un descanso en el Espíritu. Es necesario un discernimiento para ver si es de Dios o no es de Dios. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo cae del caballo, Pablo cae, pero no se golpea. Y cuando Pablo estaba en el piso, dice la palabra de Dios que Pablo no veía, pero solamente escuchaba una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice: ¿quién eres tú, Señor? O sea, Pablo estaba consciente de la voz que escuchaba, pero no veía a nadie. Entonces, Dios muchas veces permite esas cosas. Dios permite, quizás por nuestra soberbia, nos tira a nosotros hacia el piso para que nosotros reconozcamos el poder que Él tiene, y ahí, estando nosotros como niños indefensos, que no podemos mover nuestras manos, ahí Dios actúa y Dios nos sana y Dios nos libera. Es muy importante este don de sanación que el Señor nos ha regalado a través de nuestra iglesia y que se manifiesta más dentro de la renovación carismática. Pero vuelvo y repito, es muy importante que nosotros o las personas encargadas tengan el discernimiento para poder ayudarle de la mejor forma a las personas que de alguna u otra forma van a caer en el descanso y que después posiblemente hay que dar un seguimiento para saber o para ver qué es lo que Dios quiere con ellos, y así nosotros poder ayudarle a ellos con esa experiencia que tengan con el Señor. Podríamos hablar un poco más, pero nos vamos a quedar aquí. Si tienen cualquier pregunta, nos pueden dejar un comentario o alguna sugerencia que tengan sobre dentro de la renovación, los dones del Espíritu Santo, las manifestaciones que se dan dentro de los grupos de oración. Pues con gusto vamos a compartir con ustedes. Pero hoy deseamos de que tengan un buen día, un excelente día, y que la paz del Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Amén.